Buenos días, tardes, noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a esto que hemos dado en llamar Mandarina TV. Antes de empezar, no me quiero olvidar de decirles que se suscriban al canal, por favor, que le den like y que comenten. En el día de hoy tengo un amigo acá al lado con el que vamos a charlar un rato y vamos a charlar con un invitado más en instantes más. ¿Qué haces, Damián? ¿Cómo andas? Bien, Juancito, ¿Todo gracias por la bien? invitación. Dale, a vos por estar acá. Hoy vamos a tener la suerte de hablar con un autor que es bastante importante y que es bastante difícil de contactar, que ha publicado en la Argentina dos libritos en caja negra, perdón, en tinta limón, que es John Fujita Hirose, que ha publicado estos dos libritos. Uno es Cine Capital y vamos a hablar de este, que es Cómo imponer un límite absoluto al capitalismo. ¿Lo leíste? Sí, lo ¿Te leí, gustó? me lo compartiste. Ah, Hace un rato charlábamos fuera de aire sí, que nosotros nos conocimos empezando a hablar sí, de los libros de Mark Fisher, sí, sí, de esa caja línea negra. temática que vos Ajá. continuaste, yo Sí, sí, medio sí. que fui ahí abandonando por otras cosas de Está muy literatura. bien. Pero sí, lo leí y me pareció interesante Bueno, y me encantaría poder hablar con Jun para a- adentrarnos en el libro. ahora vamos a hablar con el Jun. Bueno, bienvenido Jun a Mandarina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias para invitarme hoy. No, Estoy muy bien. gracias a vos por acceder, la verdad que, digo, Jun está en Kioto, en la universidad ahora, digo, o sea que es bastante compleja la comunicación y los horarios más que nada, pero hemos podido, nada, conectarnos con facilidad y rápidamente, digo, no ha habido ningún inconveniente. Sí, Arranquemos con la conversación, si te parece. sí, muy bien. Sí, Bueno, sí. muy bien, muy bien. Yo, como para empezar, vamos a hablar de este librito. Nada, yo me acuerdo que este librito salió en pandemia, a mí me pareció genial cuando salió y me pareció provocadora la idea de imponer un límite absoluto al capitalismo, en esta cuestión inmanente que tiene el capitalismo, que parece que nada le puede poner límite. A mí me gustaría preguntarte, para arrancar, ¿cómo sería absoluto y cómo sería la idea de límite? Si vos nos podés explicar qué quiere decir absoluto y qué quiere decir límite. Sí, entonces es un libro de lectura de las obras de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Y entonces la cuestión que tenemos en el título del libro viene directamente de la filosofía política de Félix Guattari. Entonces, ¿en qué sentido podemos hablar de límite o límite absoluto, límite relativo, en el marco del contexto de la filosofía de Gilles Deleuze y Félix Guattari? Entonces, yo creo que Gilles Deleuze y Félix Guattari tienen un punto de partida completamente determinado. Es una frase de Marx en El Capital. Tal vez que voy a citar Está muy bien. la frase en cuestión. La frase dice: la producción capitalista tiende sin cesar a sobrepasar estas barreras que le son inmanentes, pero no lo logra más que empleando medios que levantan, levantan ante ella de nuevo y una escala mayor las mismas barreras. La verdadera barrera de la producción capitalista es el propio capital. Sí. Entonces, esta es la frase en cuestión. Y a partir de eso, yo creo que Deleuze y Félix Guattari aceptan completamente esta frase. Y entonces, ¿qué es el límite? ¿Qué es el límite? Límite es lo que Marx llama barrera. Entonces, barrera. Pero esta frase, barrera, es de hecho un límite, es el límite relativo, Ujú. porque en el sentido de que la producción capitalista siempre puede esperarla, ¿no? Ujú. Siempre puede esperarla. En este sentido, de hecho, la barrera es el límite relativo. De ahí la cuestión fundamental de cómo imponer un límite absoluto al capitalismo, es decir, a la producción capitalista. Pero yo quiero explicar un poco la idea de barrera y superación.
Y por ejemplo, la tasa de ganancia se baja, es una barrera. Claro. Eh, pero, ¿cómo superar esta barrera, no? Es, por ejemplo, la empresa aumenta la masa de plusvalía en términos absolutos. Pero, ¿cómo aumentar la masa de plusvalía? Tal vez que a través del aumento de volumen de producción. Pero ¿cómo aumentar el volumen de producción? Es, es tal vez que a través de una captura de nuevas fuerzas de trabajo, ¿no? Sí, captura de nueva fuerza de Esto trabajo. sí, es una superación entonces. Pero esta aumento de la masa de plusvalía en términos absolutos, a través del aumento del volumen de producción, conlleva casi necesariamente una situación de sobreproducción. Sí. Como el Sí, Fordismo, esto digamos. es una, Como, sí, esto como es la crisis del una, 30. es, esto es. Entonces, esto es una nueva barrera, Sí. la sobreproducción. Pero ¿cómo? Entonces, la empresa debe esperar esta nueva barrera, por ejemplo, ampliando el mercado. Ujú. Ampliando el mercado, ¿cómo ampliar el mercado? Tal vez que imponer la apertura de mercado a otros países. Sí. Entonces es una segunda aspiración entonces. Pero esta apertura, ampliación del mercado conlleva finalmente una saturación del mercado globalizado, ¿no? Entonces, esta saturación es una tercera barrera en este caso, pero entonces la empresa debe esperarla, la tercera barrera, por ejemplo, en aumentando el grado de explotación, por Sí. ejemplo. Grado de explotación quiere decir, por ejemplo, reducción del salario o precarización de las fuerzas de trabajo, ¿no? Pero esto también conlleva necesariamente una especie de crisis, tal vez que crisis de la reproducción de fuerzas de trabajo, ¿no? Entonces, ahí hay otro momento de superación. Por ejemplo, a través de una manera radical sería una especie de destrucción creativa. Ujú. Quiere decir que destrucción de viejos capitales y creación de nuevos capitales. Sí. Y así sucesivamente. Esto es un poco la relación entre barrera y su superación. Sí. Pero Gilles Deleuze y Félix Guattari añaden algo nuevo para interpretar esta frase de Marx, es el rol o funcionamiento del Estado que organiza siempre la guerra. Por ejemplo, quiere decir que de hecho, según Gilles Deleuze y Félix Guattari, para esperar sus barreras inmanentes al reproducirla es una escala cada vez ampliada, la producción capitalista requiere necesariamente de la guerra y del Estado que la organiza, financializándola con una especie de deuda. Entonces, en este ciclo de barrera-aspiración, tal vez que los bonos de guerra es muy importante. Pero podemos decir que es una especie de lectura keynesiana de Marx, yo Sí. creo. Sí, sí. Y, por ejemplo, Gilles Deleuze y Félix Guattari dice en Antiedipo, cito, el Estado
su policía y su ejército forman una gigantesca empresa de antiproducción, pero lo hacen en el seno de la propia producción capitalista y condicionándola. Esta es la idea. Sí. Entonces, antiproducción es una guerra, es una destrucción y creación de algo nuevo. Entonces, en grosso modo, capitalismo, producción capitalista es iguala más o menos el capital más el Estado. Sí. Capital, barrera, Estado, superación. Sí, sí, sí. Entonces es el propio capital el que constituye a la verdadera barrera de la producción capitalista. Es una idea de Marx, y son el Estado y su guerra los que hacen a la producción capitalista que supere su barrera que es el propio capital. Sí. Es un poco idea global de la filosofía política De Deleuze y Guattari. Deleuze y Félix. Sí. Entonces, ¿de dónde viene, no? ¿De Claro, dónde claro. puede ¿Cómo venir? ponerle un límite a eso, digamos, que parece que es inmanente, digamos? Sí, Sí, sí. Límite absoluto, ¿no? sí, Límite absoluto, absoluto. como sí, sí. Entonces, Deleuze y Félix dicen en el Anti-Edipo, cito siempre, la sociedad capitalista puede soportar muchas manifestaciones de interés, pero ninguna deseo. manifestación de deseo, pues esta bastaría para hacer estallar sus estructuras básicas. Es muy Esta interesante. es la idea fundamental para pensar el límite absoluto, ¿no? Sí, sí. Al capitalismo. La diferencia entre interés y deseo sería el lugar donde podemos empezar a pensar lo absoluto en el límite del capitalismo. Muy bien. Está buenísimo. Sí, exacto. Sí. Entonces, Gilles Deleuze y Félix Socrates dicen que el capitalismo puede respetar, de hecho, el capitalismo puede respetar los intereses manifestados de una población, pero ¿cómo lo puede? ¿No? ¿Cómo lo puede? Desplazando la dominación y explotación hacia otras poblaciones. Por medio de la organización estatal de la guerra, sí, interna o externa. Sí, sí. Podemos decir, te hago una pregunta, podemos decir que la guerra también es una guerra de subjetividades, digamos, porque construir mercados, construir comercio, también tiene que ver con construir subjetividades a los que se apropien de ese interés, ¿no es cierto? Sí. Sí. Yo creo que yo creo que sí, tiene completamente razón de decir esto. Yo no es voy a no entrar, entraré en la cosa complicada, pero yo creo que la guerra, organización estatal de la guerra es muy para pensar la organización de la estatal de la guerra, es muy importante de tener en cuenta de el funcionamiento fundamental de los bonos de guerra. Sí. Sobre todo, sabes que Keynes habla del déficit público como un factor completamente positivo del PIB de un país. Esto es la idea que inventó Keynes en 1937, después de la Segunda Guerra Mundial, con bonos de guerras, ¿no? Entonces, yo creo que esta cuestión de la deuda se puede remitir a lo que acabas de decir sobre la subjetividad. Sobre la subjetividad, claro. Sí. Sí. Pero en grosso modo, podemos decir que la manifestación de deseo plantea
Sí, entonces, desea, ¿qué es deseo, no? ¿Qué es el deseo? Podemos decir que desear es un poco rechazar la dominación y explotación sobre uno mismo, al mismo tiempo que todo desplazamiento de estas, quiere decir, dominación y explotación hacia otro. Ujú, ujú. Esto es el deseo. Entonces, esto deseo, cuando se manifiesta, entonces la manifestación de deseo plantea una especie de problema absolutamente irresoluble, Irresoluto, sí. irresoluble para el capitalismo. Sí, Esto es el límite absoluto del capitalismo. sí. O sea, desplegar el deseo sería la posibilidad de poner un límite absoluto al capitalismo. Está muy bien, está muy bien. Sí. Dale. Jun, en relación a lo que conversamos mientras leía, pensaba, a propósito de lo que traes de la guerra, en el escenario de posguerra, las instituciones preponderantes que conocemos hasta el día de la fecha, Organización Internacional del Trabajo, Banco Mundial, Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, en relación a lo que vos planteas de Deleuze y Guattari, de los modelos de realización de la axiomática capitalista. Una especie de concesión, digamos, sería una lucha por el interés y no por el deseo. ¿Pensás la política social en esos términos? Sí, sí. Esto es completo. Axioma, axioma es una especie de, como para cuando una población manifiesta sus, reivindica sus propios intereses, el capitalismo puede respetar todos estos intereses. ¿Cómo decir? Respetar los intereses de una población determinada es la idea de axioma, yo creo. Axioma. Pero axioma positivo se acompaña siempre con un axioma negativo. Ujú. Es la guerra para crear nuevos dominados y explotados, otros que esta primera población. Sí. Esta es un poco la idea. Está muy claro, está muy claro. Yo voy a hacer un breve repaso de lo que me parece, digamos, sobre el final del siglo XIX y durante el siglo XX, para corroborar esto que vos decís de manera clara. Digamos, la crisis de 1870 tuvo como resultado la expansión del mercado mundial y de las subjetividades europeas a nivel internacional. Digo, Japón sufrió un poco de eso, la Argentina ni hablar, digamos. La Argentina tuvo la campaña del desierto, digo, y demás, tratando de capturar todas esas subjetividades que eran distintas a la europea. Digo, y eso terminó en la axiomática capitalista en la Primera Guerra Mundial. El Fordismo, cuando ya estaban todos integrados a la producción capitalista, también produjo que la aceleración de la productividad diera como resultado una crisis de superproductividad como la crisis de 1930, y capturar a transformar a todas esas comunidades en proletariado industrial costó la Segunda Guerra Mundial. Digamos, la producción de la Segunda Guerra Mundial era esta destrucción creativa en la que te provoca el capitalismo, ¿no? Destrucción y producción, destrucción y producción. Y sí me parece hoy, que esto, digo, será un tema para conversar en un rato más, digamos, que hoy la forma de regular las subjetividades es la deuda en términos individuales, que es un tema que venimos tratando bastante seguido en el programa después de los años 60 y 70. Entonces, yo te preguntaría ahora, vos haces, para volver al libro, digamos, vos haces un gran análisis sobre 3 libros muy importantes de Deleuze y Guattari, que son Antiedipo, 1000 mesetas y que es la filosofía, y los contextualizás a cada uno de los libros y decís, bueno, cada libro es hijo de su contexto. ¿Vos podrías contarnos más o menos lo que vos lees? Es una lectura sobre Deleuze y Guattari, que es lo más interesante que tiene tu libro, me parece. Digo, vos podés contarnos lo que vos lees del contexto de
el Anti-Edipo, del contexto de 1000 mesetas y del contexto de qué es la filosofía. Sí, yo creo que Anti-Edipo se dice siempre a menudo, el Anti-Edipo es un libro sobre mayo 68, Ajá. pero no es así, yo creo. No es así porque de hecho cuando buscas el término mayo en 500 páginas de Anti-Edipo, no encuentras el término mayo ni siquiera 68, pero encuentras octubre y 1917. Entonces podemos decir que de hecho el Anti-Edipo es un libro sobre la Revolución Rusa y sus impactos que se quedaban en los países occidentales, etcétera. Entonces, yo creo que el contexto en que Deleuze y Guattari escribieron el Anti-Edipo, publicado en 1972, es un contexto determinado por el eje de conflictividad mundial del oeste y este, o burguesía y proletariado. Entonces, sí hay un elemento de mayo 68, podemos decir que es el punto de vista. Claro. El punto de vista para analizar este contexto mundial se queda determinado por el eje oeste y este. Sí, sí. Esto es un poco la Anti-Edipo, pero la 1000 mesetas ya no se trata del eje oeste y este, pero el norte y sur. Es la diferencia fundamental con respecto al Anti-Edipo. Norte, sur, mayoría y Minorías, minorías. sí. Esto es un poco la configuración general del 1000 mesetas, pero saben ustedes que en mi libro, de hecho, de cómo imponer el límite absoluto al capitalismo, yo no traté de Kafka por una literatura menor Sí. que publicado entre los dos libros. Uh-huh. Esto, de hecho, Kafka por literatura menor es muy importante para contextualizar históricamente este desplazamiento del eje oeste y este al norte-sur. Porque de hecho, el concepto de literatura menor es una anticipación del concepto de 1000 mesetas de devenir minoritario. Perfecto. Pero yo, después de estos trabajos, yo trabajé, de hecho, sobre Kafka, el libro Kafka de Deleuze y Guattari, y mi pregunta fundamental, esencial en mi lectura de Kafka es ¿por qué 1965 un Kafka y por qué literatura menor? Yo creo que 65 es 2 años después de 63. Sí. 63, ¿qué es? 73, ¿no? 73. 70, ¿qué es 73? 73 es el primero Golpe crisis militar. del petróleo. Sí. Primero crisis petróleo, Sí. ¿qué es primero crisis petróleo? Es la declaración de la guerra por parte de los países del sur a
los países del norte. Muy bien. Guerra económica, Sí. ¿no? Pero ¿a partir de qué acontecimiento? A partir de una guerra árabe-israelí. Sí. Entonces, podemos decir que primero crisis del petróleo es una especie de transformación de una guerra árabe-israelí en una guerra mundial de los países del sur contra los países del norte. Sí. Es por eso que Menor y un escritor judío. Ajá. Es un poco mi lectura de Kafka. Sí, sí. Entonces, esto es 73, es un año muy importante. Es muy interesante cómo lees. Es muy, de verdad es muy interesante. Digamos, primero, esto de que vaya de 1000 mesetas, más allá del Antiedipo, esto de leer el mundo a partir de el enfrentamiento entre oeste y este, digamos, el enfrentamiento entre dos imperialismos, leer la crisis del 73 como una ruptura de ese enfrentamiento y leer a partir de ese momento el enfrentamiento de norte-sur, digamos, de mayorías y minorías, y ya para poder entrar en qué es la filosofía y empezar a leer esto que tiene que ver con el devenir minoritario, digamos, me parece muy bueno. Sí. De hecho, sí, me permite añadir una cosa. Sí. Yo puedo explicar un poco por qué yo leo, porque yo leí Kafka de Gilles Deleuze y Félix Guattari ahora, ¿no? Sí. Entonces, Gilles Deleuze y Félix Guattari escribieron. Te hago una pregunta. ¿Ya has publicado lo de Kafka? ¿Ya lo publicaste? En una revista chilena. En una revista, ajá. En Chile lo podemos conseguir. Sí. Si no, hay que decirle a Stulbar que te lo publique, que se deje joder. Está muy bien. Sí. Pero de hecho, este texto va a entrar en un nuevo libro mío. Entonces, sí. Sí, muy buenísimo. Así lo podemos acceder. Pero en todo caso, como tú dijiste más o menos que ahí nosotros tenemos ahora mismo la necesidad coyuntural de leer este texto de Kafka, de este texto sobre Kafka, porque precisamente se trata de Kafka buscaba siempre una otra camino de los judíos occidentales que la fundación de un Estado-nación judío. Bueno, entonces voy a pasar a qué es la filosofía. Dale. ¿Qué es la filosofía? Es un libro publicado en 91, ¿no? 91, sí. Entonces 2 años después de la caída del muro de Berlín. Es la situación es que, de hecho, ¿cómo saben ustedes que, por ejemplo, el caso de la guerra de Yom Kippur, la guerra árabe-israelí, no solo la primera confrontación, no solo una ocasión de la primera confrontación del sur con el norte, pero se ocurrió en el contexto del oeste y este. Quiere decir que, de hecho, la coalición árabe, esta coalición árabe tiene una soporte, tiene una, ¿cómo se dice? Apoyo completo de la Unión Soviética, y al contrario, Israel tenía un apoyo completo de los Estados Unidos. Sí. Entonces, y
y los países occidentales del norte, ¿no? Entonces en los años 70, y en la primera mitad de los años 80, hay una coexistencia de los dos ejes, Ujú. oeste y este, y Norte norte y sur. está muy bien. Pero tal vez que hay una cierta, hay una dominante, sería, Sí. dominante era tal vez que Norte-sur. norte-sur. Pero, pero el oeste y oeste-este que quedaba siempre en vigor. Ujú. Pero el periodo en que escribieron Deleuze y Guattari, que es la filosofía, ya no existe eje Este-oeste. oeste y este, Ujú. solo norte-sur. Ujú. Es el contexto. Está muy bien. Entonces, es el contexto. Pero en este contexto, Deleuze y Félix Guattari observan una situación bastante catastrófica. Por ejemplo, ya no tenemos la Unión Soviética, entonces las minorías no tienen una, ¿cómo llamo? Una potencia detrás de ellos. Entonces, y también, por ejemplo, en todos los países africanos, etcétera, hay una cuestión de, ¿cómo se dice? Bueno, hay una cuestión de la gente no puede comer, Ajá. no tiene muchas Sí. alimentaciones, etcétera. Hay un gran movimiento, sobre todo en los países del norte, un gran movimiento humanitario. Sí. Ante las personas moribundos, ¿no? Sí. Entonces, Gilles Deleuze y Félix Guattari, ¿en qué es la filosofía? Dice que sí, los hombres, quiere decir que aquellos que disfrutan más o menos de los derechos humanos o de la socialdemocracia Ajá. o la ciudadanía, etcétera, deben devenir animal ante las víctimas Ujú. que, que, víctimas sometidas en la situación asimilable al animal moribundo. Sí. Esto es lo que es la filosofía. Entonces el título mismo es un título un poco extraño. La filosofía. La filosofía, ¿quién puede hacer filosofía? ¿No? Filosofía siempre es una cosa para las personas privilegiadas, ¿no? Ujú. Entonces, pensamiento, entonces lo que plantean los de Guattari en qué es la filosofía es un poco el pensamiento, qué es el pensamiento político ante las víctimas. Sí. Es la primera vez, de hecho, es la primera vez que Deleuze y Félix Guattari emplean el término víctima en la que es la filosofía. Sí. Antes, es decir, que en los dos libros precedentes, jamás Deleuze y Félix Guattari hablaron Ujú. de la víctima. Ujú. Es la primera vez en el contexto Sí, en está muy que bien. solo... Sí. Te hago una pregunta y ya nos empezamos a meter en la coyuntura, digamos. ¿Cómo se deviene animal? ¿Cuál es la idea de devenir animal? ¿Vos nos podés explicar más o menos cómo se deviene animal, cómo se deviene minoritario al caso? Sí. En este caso podemos, sí,
voy a ¿Y quiénes tomar deberían un- devenir? Digamos, quiénes devienen en animal también es importante, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es la diferencia entre devenir minoritario y devenir animal? Sí. Devenir minoritario, el concepto principal de 1000 mesetas, Ujú. devenir animal, el concepto principal de ¿De qué es la filosofía. Sí. Animal, los animales no pueden luchar, solo mueren, solo mueren, Ujú. no pueden luchar, solo mueren. Cuando, por ejemplo, entonces es el animal, al contrario, la minoría o las minorías pueden luchar. Ujú. Es la diferencia. Ujú. Entonces, pero entonces hay tal vez que hay personas cuya situación es más o menos asimilable a la de un animal moribundo. Sí. Ujú. Esto, en este contexto, Gilles Deleuze y Félix Guattari proponen el concepto de devenir animal Ujú. de los hombres. Sí. Los hombres quiere decir hombres Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, ¿no? Sí, sí. Blanco europeo. Civilización. Sí, 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 sí. sí. Esto, sí. Por ejemplo, en la segunda mitad de los años 80, Sí. ¿qué canciones Ujú. eran populares? We Are the World, Ujú. We Are the World, Claro, claro, claro. Do They Know It's Christmas? Claro, claro. Do They Know Christmas? Esto es no para los para Deleuze y Guattari, no, no es Claro, claro. suficiente. No, no, claro, claro. No Pero deviene, no esto, deviene, el caso no sí, deviene. pero podemos remitir este problema a un caso actual, Dale. Claro. el caso de los palestinos, por Sí. ejemplo. Sí. Entonces, yo quiero proponer dos lecturas posibles de este caso a partir de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Dale. Una a partir de 1000 mesetas, una a partir de 1000 mesetas, otra a partir de qué es la filosofía. Podemos empezar con qué es la filosofía. Es una versión trágica, más trágica. Entonces, ¿en qué es la filosofía? Hay una frase que nos toca ante la situación en Palestina, por ejemplo. Dice, ¿qué socialdemocracia no ha dado la orden de disparar cuando la miseria sale su territorio o gueto? Sí. Sí, No totalmente. somos responsables de las víctimas, sino ante las víctimas. Y no queda más remedio que hacerse el animal Ujú. para liberarse de lo abyecto. Ujú. El propio pensamiento está a veces más cerca de un animal moribundo que de un hombre vivo, incluso demócrata, Sí, sí, dice. totalmente. Sí, sí, sí. Esto es que yo no creo que el Estado israelí sea un país socialdemócrata. No, no, claro que no. Claro que no, claro que no. Pero todos los países apoyan ahora Son apoyos, sí, Israel. Son más o Sí, sí, menos sí. demócratas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, pero ellos no ninguna duda de dar la orden de disparar, Sí, sí, sí. disparar, Sí, sí. ¿no? En Entonces, Occidente casi nadie duda, voy a decir así. En Occidente casi sí, nadie sí. duda, sí.
sí, solo colombianos, Sí, sí, sí. etcétera, colombianos, sudamericanos, No, no. africanos, etcétera. Colombia no está dudando, me parece. No, Sí, sí, dale. entonces, esto es muy posible, Sí. es una cosa. Entonces, lo que dice, entonces, pero entonces, esto nos invita o invita a los hombres devenir animal ante los palestinos. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Esto, una versión. Sí. Una otra versión Vamos, a la de 1000 completamente mesetas. Estamos bien. diferente. Dale. En la 1000 meseta, Sí. hay 1000 mesetas, hay una frase interesante. Dice, todos los devenires comienzan y pasan por el devenir mujer. Ujú. Ahora, saben ustedes que en Palestina hay un movimiento muy fuerte de Sí, les sí, sí. feministas. Sí. Las mujeres palestinas dicen, en general, las mujeres palestinas dicen, no hay patria libre sin Sí. mujeres libres. Sí. Esto es interesantísimo. Sí, tal vez que esto es interesantísimo porque las mujeres dicen a los palestinos que están en lucha por la liberación nacional contra el colonialismo israelí, pidiéndoles desde interior de la propia lucha que hagan un esfuerzo más. Claro. Claro, claro. Devengan mujer. Mujeres. Sí, sí. Sí, 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 sí. esta es la idea. Sí, sí. Yo creo que, de hecho, yo creo que las mujeres que dicen eso tienen completamente razón finalmente. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque sabes que como 50 años de la lucha palestina por la liberación nacional. Es verdad que los palestinos dicen siempre que sí, es verdad que no hay patria libre sin mujeres libres, pero la liberación de las mujeres es un problema que vamos a tratar después de la Después de la. victoria. Claro, claro. Después de la victoria. Sí, sí. Pero ¿cuándo la victoria, no? Sí, sí. Victoria, no. Sí. Finalmente no hay victoria, Sí, sí, ¿no? sí. No hay victoria. Precisamente porque eh, siempre, tal vez que precisamente porque siempre no respetar, no tomar en cuenta esta reivindicación de las mujeres palestinas. Claro, claro. Tendrían Sabes que. que Sí. sí, los israelíes dicen siempre que los palestinos son siempre las mujeres palestinas están Sí, oprimidas, oprimidas. oprimidas por patriarcado Patriarcado, sí. palestino, etcétera. Entonces, nuestra guerra contra la Hamas, el Sí, sí, Estado sí. palestino, es para Liberar a las mujeres. liberar a las mujeres palestinas Sí, sí. de esta opresión patriarcal. Sí, sí. Entonces, pero entonces, esto es una otra versión. Sí, sí. Otra versión entonces de lectura de la lucha de los palestinos a partir de la filosofía política de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Pero en general, no, en general, nuestro problema es que solidaridad con los palestinos. Sí. Ok. Pero con solidaridad con los palestinos víctimas o una especie de nuevo internacionalismo a partir de la resistencia armada de los palestinos. Sí. Es dos cosas completamente diferentes. Sí. Y
y tal vez que solidaridad, la solidaridad humanitaria con los palestinos víctimas, o una nueva internacionalismo revolucionario a partir de la resistencia armada de los palestinos, Sí. las milicias Sí, 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 sí. palestinas. Sí, sí. Esto es un poco, y tal vez que, sí, esto es un poco mi observación general sobre el caso de los palestinos Está muy bien. y los movimientos, sí. Sí, sí, y sobre la idea del devenir, de la posibilidad del devenir o animal o minoritario en el caso de Palestina, digamos, sí, el problema es, me parece a mí, digamos, que el problema de lo que nosotros creemos que es libertad o no, por ahí tiene ciertos cruces culturales de cuestiones que no, porque podríamos decir lo mismo de Irán, digamos, digo, la mujer en Irán para los occidentales está oprimida, pero en Occidente me parece que no terminamos de entender que podrían ser otras las ideas de libertad que manejemos, digamos, también es eso, digamos, hay como una noción de imposición de ciertas ideas de libertad, me parece, a mí me queda la sensación, digamos, el... No, mira, yo estaba en Egipto, creo que en enero, febrero, y hablaba con mujeres, ¿no? En los mercados, hablaba con las mujeres, qué sé yo, y había mujeres que usaban la burka. Y la verdad que eran mujeres comprometidas con el uso de la burka como una posibilidad. Entonces, ¿por qué desde Occidente, y solo me lo pregunto, digamos, no estoy haciendo un juicio de valor sobre la cosa, sino solo una pregunta, ¿por qué desde Occidente deberíamos tratar de, aunque fuese de venir, imponer una forma de vivir una cultura, digamos, ¿no? Que es distinta a las de nosotros, que es claramente distinta a la de nosotros? Eso no funcionaría dentro de la axiomática del mismo capitalismo de tratar de producir y reproducir. Sí, yo creo que esto es un poco yo creo que un poco así. Ajá. Para mantener los dominados, los dominados explotados Sí, en el sistema capitalista, sí. tiene que construir una especie de ligazón, Ujú. ¿cómo llamo? Ligazón, en que entonces los occidentales capitalistas dicen a otras poblaciones del mundo Ujú. que ustedes tienen que hacer una esfuerzo para ser hombre Claro, siempre, Ujú. pero jamás dar la verdadera como estatuto de ser hombre. claro, claro. Esto es un poco el mecanismo Sí, sí. general entonces, esto sí, es yo creo que idea fundamental, ¿no? Sí, sí. Sí, Jun, pero sí, un comentario a propósito de lo que estamos conversando y que me pasó en la lectura del libro también, cuando mencionas una entrevista de Les y que aclara en términos epistemológicos qué es no ser de izquierda, que es empezar por la dirección postal, la calle, el lugar donde vivís, para al final llegar al contexto general. Y citas el ejemplo de America First de Trump y Brasil encima de todo de Bolsonaro. Justo. Yo lo pensaba en la tensión actual, contextual, geopolítica, de globalismo y nacionalismo. Digo, porque evidentemente se acentúan los nacionalismos, al menos en aquellos países que tienen margen de maniobra. Nosotros repetimos como loro lenguajes impostados. Somos parte de esa axiomática capitalista, cada día más con nuestras prácticas. Pero en términos de esta discusión, ¿cuál sería la mirada, digamos, de tu libro, la lectura de este enfoque de Deleuze y Guattari? sí, yo creo que de hecho en esta entrevista de documental, Deleuze dice no solo Deleuze dice que ya de hecho no hay gobierno de izquierda, Uh-huh. ¿no? ¿Qué quiere decir no hay gobierno de izquierda? Quiere decir que todos los gobiernos, incluso
socialdemócratas, etcétera, como dice, siempre comienzan por sí mismos. Por sí mismo quiere decir por su propia nación. Entonces, no solo en el caso de Donald Trump, Bolsonaro, Milei, etcétera, pero eso solo son casos extremos, pero los gobiernos en general Sí. comienzan siempre por su propia nación, es su funcionamiento cuasi teórico. Entonces no hay ningún gobierno de izquierda, no es posible. Ujú, ujú. Ha ¿No? pasado algo bien interesante después del triunfo de Trump, en el marco de esto que vos decís, digamos, que tiene que ver con la posibilidad de terminar ahora la guerra en Ucrania, distinto a lo que pasaría con Israel y Palestina, digamos, y con Irán, que Trump esa zona la mira distinto, pero sí con terminar la guerra en Ucrania entre Rusia y Ucrania. Digo, ahí no hay algo de dejar de mirar la nación, digamos, porque es verdad que Trump vuelve como a mirar el Estado-Nación norteamericano, entonces los mexicanos se tienen que preocupar, los chinos se tienen que preocupar, pero, sin embargo, las primeras declaraciones de Trump presidente son para tratar de frenar el conflicto armado entre Ucrania y Rusia. ¿Cuál crees que es el interés general ahí, digamos? Yo creo que Trump es un capitalista a fondo. Sí. Quiere decir que yo creo que todo el capitalista sabe muy bien que es necesario de hacer desplazamiento del centro del capital de los países avanzados del siglo XX a nuevos países Ajá. emergentes, Sí, sí. emergentes, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Por qué? Porque casi con 100 años cada vez, 100 años de la dominación británica, 100 años de dominación estadounidense, entonces ya está acabando desde este siglo, el siglo de estadounidense. Sí. Todos los capitalistas del mundo saben muy bien, incluso los capitalistas de los países avanzados del siglo XX. Entonces, yo creo que he dicho como la guerra Rusia-Ucrania es una de las guerras posibles entre los países del siglo XX y Sí. los países del siglo XXI. Sí. Entonces, esto es una poco idea, ¿no? Y yo Está creo que muy, está muy bueno sí. igual. Estados Unidos sería un país, digo, el Estados Unidos demócrata sería un país del siglo XX y Rusia sería un país del siglo XXI, digamos. Está muy bien, está buenísima la Sí, idea. sí, 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 sí. podemos decir así. A mí me generan contradicciones en el análisis de esto, mira. Digo, el siglo XX fue el siglo del petróleo, ¿no es cierto? Y el siglo XXI es el siglo del silicio, digamos, de las energías raras, de los materiales raros. Digo, entonces Sí, China tiene predominancia en ese esquema, Rusia puede discutir la predominancia en ese esquema, digamos, la IA va a discutir la predominancia en ese esquema. Y entiendo el papel de Elon Musk funcionando con Trump en esto que vos decís de tratar de integrar a Estados Unidos a este mundo multipolar que viene, digamos. Ahora, lo que no entiendo, y ver si vos lo podés explicar o no, tal vez decir, bueno, no tiene que, pero es el papel que ha jugado Silicon Valley con el Partido Demócrata en esta campaña electoral principalmente, pero que viene jugando históricamente, digamos, en función de la relación que tiene Silicon Valley con el sistema financiero internacional y con el Partido Demócrata en los Estados Unidos particularmente. sí, yo creo que en el Ah, contexto del capitalismo global, yo creo que el Partido Demócrata estadounidense es un conservador completamente. ajá, Quiere decir que quiere absolutamente conservar su posición del país avanzado del siglo XX,
en el siglo Claro, XXI, está muy bien. pero eso no es completamente imposible. Yo creo que sí, sé que en los Estados Unidos actualmente hay todos los locos sostienen, locos y no educados sostienen a Donald Trump, y los educados con muchas educaciones sostienen a Harris. Ajá. Pero yo creo que la situación es completamente invertida. Quiere decir que aquellos que sostienen Donald Trump saben muy bien que los Estados Unidos tienen que buscar otro camino que el camino del siglo XX para conservarse en una nueva configuración económica mundial. Ujú. Está muy bien. Entonces todos los latinos, chicanos sostienen a Donald Trump, tienen completamente razón. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, me queda poquísimo tiempo. Te voy a hacer la última pregunta, si ya podemos cerrar. Dale, Bien. dale. ¿Querés Primero, preguntar? una cosa Dale, dale. pequeña que lo conversamos un ratito a propósito del libro y Dale. en base a tu otro libro también, porque ¿qué veía yo en esta tensión sobre todo de la axiomática capitalista, que funciona en términos culturales como un canon? Digamos, aparece algo disruptivo que se canoniza y que vuelve a ser el mainstream cultural de lo que se habla, ¿no? ¿Qué podría plantearse en términos de deseo, en términos de devenir animal en la cultura en general en este contexto? Porque pienso en relación a lo que charlaba recién con el Juan, y pienso en la industria de Hollywood, mucho más cerca de Kamala Harris, el Partido Demócrata, que el republicano. A su vez, la industria de Hollywood culturalmente tiene una influencia alrededor del mundo en relación a modelos de la axiomática capitalista. Cuestionamos el flagelo del capitalismo, pero no hacemos más que ejercer el propio capitalismo, ¿no? Sí. ¿Qué sería culturalmente devenir animal? Sí, es muy difícil responder, pero voy a intentar. Yo creo que sí, voy a intentar responder a esta cuestión tuya a partir de mi libro Cine Capital. Sí. De hecho, Cine Capital, ¿qué sostengo en el Cine Capital? Tal vez que, como dice, sí, eh, ok, bueno, sí. Mm, sí, bueno, entonces Cine Capital es un libro sobre los 2 volúmenes de Gilles Deleuze Sí, sí. sobre El cine. el cine. Entonces, en estos volúmenes, Gilles Deleuze hace una distinción entre cine clásico y cine moderno. ¿Cuál es la diferencia de cine clásico y cine moderno? Finalmente, en el cine clásico, finalmente no vemos ninguna imagen. Al contrario, en el cine moderno vemos todas las imágenes en sus totalidades. ¿Cómo, no? ¿Cómo? En el cine clásico, lo que es más importante es el montaje. Hay una primacía del montaje Sí. sobre la imagen Sí. en el cine clásico. ¿Qué quiere decir la primacía de la imagen sobre la imagen? Del montaje sobre Del la montaje imagen. Sí. sobre la imagen. Quiere decir que cuando tienes ante ti una imagen, quieres ver otra imagen. Sí. Esta imagen esconde algo. Ujú. Detrás de esta imagen hay una otra imagen.
Sí, sí. Yo quiero ver otra imagen. Sí, sí, sí. Cuando tiene la segunda imagen, quieres ver una Sí, sí. tercera imagen. Entonces, tú no ves la imagen actualmente dada, pero quieres ver otra imagen que viene. Siempre así. Es el funcionamiento fundamental del montaje en el cine clásico. Pero el cine moderno es completamente diferente. En el cine moderno hay también el montaje, Sí. empleo del montaje, pero montaje funciona completamente diferente. La montaje ya no organiza tu deseo en Sí. el sentido de que tú quieres de hacerte querer siempre más, Sí. o en lugar de eso, el montaje del cine moderno te deja quedarte con la imagen actualmente dada, Sí. y te da una posibilidad de percibir esta imagen en su totalidad. Sí. Quiere decir que la imagen en su totalidad quiere que no solo, por ejemplo, una persona en enfoque, sino todas las personas, incluso las figuraciones, todas las personas, no solo las personas, pero también todos los objetos, todas las organizaciones de luces, todas las organizaciones de la línea, etcétera, colores, etcétera. Esto es un poco el cine moderno según Gilles Deleuze, Sí. con respecto al El cine clásico. clásico. Sí. Entonces, tal vez que esto es una... Entonces, si quieren decir, hablar de la subjetivación u organización libidinal o organización de deseo, podemos decir que la organización de deseo clásica del cine es siempre, te da una gana de mirar siempre una otra imagen que viene. Sí. Está muy bien. Está muy bien. Entonces, no me acuerdo la pregunta, pero Sí. entonces La pregunta era. Eso, Sí, no, específicamente, porque era sí. bastante larga, Dale. ¿qué sería devenir animal en En términos culturales y con este contexto que describís? Hollywood es lo Sí, importante, sí, digamos, ¿no? ¿Cómo sí, hacer sí, de la cultura mainstream de Hollywood un devenir animal, digamos, ¿no? sí. Entonces, Hollywoodmente devenir animal, no. Entonces yo creo que no sé exactamente el devenir animal, pero en todo caso, en el caso devenir animal o devenir minoritario, Sí. es esta percepción de mirar el mundo en su totalidad. Sí. Sí. Bueno, sí. Hay una chance. Nada, yo creo que los capítulos que vienen los vamos a hacer sobre películas porque me parece que Sí, vienen por ahí. Yo creo que te vamos a despedir porque se nos acaba el tiempo. Creo que podemos hacer una, si tenés ganas, sobre este libro un día. Tenés ganas de que charlemos un rato. La verdad que agradecerte muchísimo, Jun, por haber estado acá. Ha sido muy grato, hemos aprendido muchísimo de vos hoy, ¿no? ¿Te ha gustado? Totalmente. Sí, ha estado muy, muy, muy interesante. Tenés una mirada interesantísima sobre el mundo que me parece que aporta, que suma. Así que bueno, nada, agradecerte. En un rato más te escribo por acá y te agradezco. Y nada, ojalá nos podamos volver a juntar y a charlar. Ojalá podamos hablar de cine un día. Muchísimas gracias, Jun, por haber estado acá. gracias.
Dale, Muchísimas gracias. dale. Te Estoy mando. muy contento de hablar, de haber podido hablar con ustedes Ajá. hoy. Gracias. Dale, Un dale, abrazo. Jun, muchísimas gracias. Abrazo. Nada, vamos a empezar a cerrar la primera temporada de esto. Y vamos a hablar en los programas que siguen, me parece, de un poco más de cine, de películas, porque tengo ganas de leer menos, porque estaba leyendo muchísimo para hacer esto, ya me aburrí. Así que nada, me ha gustado mucho el programa y he aprendido muchas cosas. Tiene una mirada del mundo piola, digamos, centrada, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sobre todo que podés hacer una lectura de los contextos Ajá. en base a la obra, que me Ajá. parece súper interesante Sí. siempre, y que nos permite pensarnos como sujetos Sí, políticos de esta época, sí, ha que es importante. estado bien. A mí me movió lo de los ejes. En el siglo XX yo lo entiendo, digamos. Ujú. Ahora, cuando empezó a plantear el Estados Unidos atrasado sobre el Estados Unidos moderno, sumándose al siglo XXI a partir de Trump, digamos, me pareció nada. Está interesante, está muy bien, está muy bien. Y después lo último sobre el cine, digamos, solo como para decirlo, claro, más vale, digo, el cine en el siglo XXI, hablábamos un poco ahora cuando llegamos, el cine sobre en el siglo XXI lo que tiene es una necesidad de trama permanente, digamos, en cambio el cine anterior, el plano es mucho más importante, ¿no? Ujú. Nada, mandar un abrazo, ¿te gustó? Me encantó. Bueno, Gracias bueno. por invitarme. No, gracias nuevamente. por venir, por leer, por tener la dedicación, porque la verdad que es difícil, está muy bien. Nada, agradecerles a todos por haber estado acá. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar con Kai Cancela sobre este librito que es Utopías Digitales. Los esperamos acá. Suscríbanse al canal, véanlo y pongan me gusta y algún comentario. Les mando un abrazo grande. Abrazo. Adiós, Gracias, chao, besitos. gracias.